De Estado moderno. Vamos a trabajar dos modelos de Estado, el modelo moderno, el modelo de Estado liberal y el modelo de Estado absoluto. Vamos a tomar como bibliografía de referencia a Val Medina, pero también vamos a tomar aportes de otros autores. Para poder comprender al Estado moderno, lo primero que tendríamos que hacer es remitirnos brevemente algunas características que tenían las sociedades premodernas, porque ello nos va a permitir entender qué cambios se dan en la organización absoluta del poder. Cuando hablamos de sociedades premodernas, nos referimos fundamentalmente a las sociedades medievales, donde predomina una forma de organizar la producción y las relaciones sociales que se conoce como feudalismo. La organización social que predomina entonces en este momento se conoce como una organización feudal, que nos habla de la existencia de una sociedad estructurada en forma estamental. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se distribuyen en esta sociedad ocupando dos grandes estamentos. Por un lado los nobles, el estamento de los señores o nobles, y por otro lado los campesinos. Más allá de que después vamos a ampliar que existen gradaciones dentro de estos estamentos. ¿Qué característica tiene entonces esta sociedad estamental? La pertenencia a un estamento u otro implica la existencia de jerarquías entre los diferentes estamentos y la justificación de que se pertenece a un estamento u otro por nacimiento, por cuna, y esto implica que existen entre un estamento u otro barreras infranqueables. Esto es que las desigualdades están establecidas jurídicamente por el derecho consuetudinario, pero se supone que son inmodificables y no puedo incluso acceder a privilegios o pautas de vida que tiene otro estamento si nací en un estamento inferior. Entonces estamos frente a una sociedad jerarquizada, donde los estamentos, la pertenencia a un estamento u otro implica esta existencia de barreras infranqueables, pero además van a existir justificaciones que van a legitimar este tipo de organización social. Por un lado, se justifica la pertenencia a este nacimiento por naturaleza, por haber nacido con cierta herencia familiar, pero por otro lado en la Edad Media hay una característica central, que es que la justificación tiende a provenir desde la religión. Va a haber una famosa elaboración teológica que se conoció como la teoría de los modelos de las tres órdenes, donde se justificaba estas desigualdades estamentales en base a una especie de plan divino, donde sostenía esta teoría de los tres órdenes que Dios había creado el mundo y depositado y distribuido a los hombres en tres órdenes diferentes. El orden de los oradores, bellatores y laboratores. Los oradores eran personas a quienes Dios había dado la misión más elevada en esta sociedad, que era la de orar por la salvación de las almas del resto de la sociedad, y este orden estaba compuesto fundamentalmente por el clero. Los bellatores, que eran quienes tenían la función de guerrear y proteger de las invasiones externas, extranjeras, una población X, y finalmente los laboratorios, que era el resto de la sociedad, los campesinos, quienes tenían la función de producir, labrar la tierra y producir el sustento del resto de la sociedad. Entonces, así justificada esta organización estamental implica que las desigualdades se las legitima por nacimiento y por voluntad de Dios. Van a existir vínculos entre las personas, y en el caso que mediante los cuales se relacionan estas personas. En el caso del estamento de los campesinos, el vínculo que mantienen los campesinos con su señor se los conoce como vínculo de servidumbre, y esto implica pensar que las relaciones que se establecen entre el señor feudal y el campesino son relaciones de obediencia personal, donde si soy campesino le debo obediencia a mi señor, porque él a su vez me cedió un pedazo de tierra que no es mío, sino que me lo cede en calidad de préstamo, por decirlo de alguna forma, donde yo puedo vivir en ese terruño, producirlo,
pero estoy obligado a cambio de ese vínculo personal de responderle con el pago de los impuestos del censo. Por eso el campesino producía la mayor parte del tiempo para pagar al señor feudal, y además estoy sujeto a todo tipo de derecho que este señor extienda sobre el campesinado, ¿no? Que va a extender. Se suponía que era una especie de vínculo de contraprestación, porque del otro lado el señor debía proteger a los campesinos que habitaban su tierra, ¿no? Cediéndole la tierra y cuidándolo de las invasiones externas. Pero en el caso de la nobleza, van a haber vínculos también personales. Lo que dijimos hace rato lo vamos a repetir en momentos, es que más allá de que hay dos grandes estamentos, dentro de cada estamento van a existir toda una gradación jerárquica, ¿no? Los campesinos no son todos iguales. Hay campesinos que son simples siervos de la gleba, que carecen absolutamente de todo, hasta de las herramientas de trabajo. Van a haber artesanos que tienen sus propios elementos y herramientas de trabajo. Van a haber algunos campesinos que tienen un pedacito más amplio de tierra para producir. Entonces hay todo un estamento. En el caso de los nobles sucede lo mismo. De hecho, dentro de la nobleza vamos a encontrar el clero. Y en el caso de la nobleza también se van a dar vínculos personales, y esos vínculos se conocen como vínculos de vasallaje o vasallazgo, ¿no? El rey en principio cede tierra a un señor feudal. A su vez, este señor feudal puede ceder tierra a otros señores cuyas familias son propietarios menores de tierra, pero a su vez estos señores a quienes le han cedido esa tierra le deben obediencia, lealtad. En el caso del rey se le debe asistir a consejo y fundamentalmente la protección de las armas. Esto es necesario entenderlo para ver qué sucede con el poder. Entonces dijimos hace un momento que en este tipo de sociedad la estructura estamental es compleja, está sumamente estratificada, y esto después vamos a ver qué consecuencia tuvo en la forma de ejercicio del poder, ¿no? Aquí vemos cómo hay toda una gradación. A ver si volvemos. Hay toda una gradación dentro de la propia nobleza. Incluso el clero forma parte de la misma nobleza. Bueno, se ve aquí un burgués, después hablaremos de él, lo que es al final del periodo, sí, del feudalismo. El burgués va a empezar a emerger como una nueva capa social, ¿sí? Que no puede ser considerado ni laboratore, ni bellatore, ni oratore, ¿no? No es noble, pero tampoco está sujeto a los vínculos de servidumbre. ¿Qué pasa con la organización económica? Fundamentalmente estamos frente a una sociedad donde lo que se produce es para la subsistencia. Eh, por todas las características de esa sociedad no hay técnica suficiente ni mentalidad de acumulación, entonces se produce para la subsistencia. Los vínculos que predominantes son de servidumbre, y esto es la fuerza de trabajo que produce aquí es el campesino, pero como lo hace mediante un vínculo de servidumbre hacia su señor, el campesino no es un obrero asalariado, sino que produce porque está obligado a hacerlo, ¿no? En ese vínculo de servidumbre. No es un esclavo porque ha sido liberado de los vínculos de esclavitud, pero en cierto sentido está atado a la tierra y a su señor, ¿no? Que va donde rige la jurisdicción de ese señor. Predomina una concepción que se conoce como mercantilismo, desde la cual se piensa que la riqueza no se produce, sino en todo caso se acumula en base a acumular tierra. Si acumulo más tierra, más brazos que trabajar y más impuestos que cobrar. Y esto explica por qué no hay todavía una mentalidad que va a ser la mentalidad capitalista, que es la de producir y acumular a partir de la producción y, bueno, y la explotación de gran cantidad de mano de obra. Eh, Organización del poder. Aquí hay que detenernos porque esto nos permite entender el modelo absoluto. Una característica central de la organización del poder es que va a haber una enorme dispersión y fragmentación en el ejercicio del poder y la dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que
justamente la característica estamental de esta sociedad y esa gradación enorme que existe dentro de la nobleza lleva a que no exista una única fuente o una única persona donde se acumule y se concentra la potestad de ejercer poder. Entonces se van a disputar diferentes actores, diferentes entidades, se van a disputar el ejercicio del poder sobre el resto de la sociedad. Volvemos a esta imagen, ¿no? Y la complejidad de la organización estamental en la nobleza. El clero, a su cabeza el papa, ¿sí? Pero todo el clero también tiene toda una estructura jerárquica, pero el clero forma parte de la misma nobleza y eso implica la disputa que existe entre nobleza y monarquía, perdón, el papado y la monarquía en el ejercicio del poder. Entonces, cuando hablamos de ejercicio del poder, estamos haciendo alusión a una de las potestades del ejercicio del poder, era la capacidad de hacer justicia, porque se acudía al rey, se acudía al señor feudal, a la propia iglesia para dirimir los asuntos terrenales, ¿sí? En base a las disposiciones divinas, pero en estas personas se depositaba la capacidad de hacer justicia. ¿Cómo se legitimaba el ejercicio del poder? En primer lugar, por la dinastía. Quienes ejercían poder lo hacían porque heredaron una condición nobiliaria que le daba esta potestad, y esto también implica la disputa que se va a tener entre monarquía y, y el rey y los señores feudales, porque además el ejercicio del poder estaba legitimado por la posesión de la tierra. Quien tiene la tierra puede ejercer poder en ella y en quienes los habitan. Y aquí hay un gran problema o una gran disputa entre los señores feudales y la monarquía, porque quienes estaban más cerca de los campesinos, por ejemplo, más allá de que el rey pueda tener atribución a cobrar algún impuesto, el, el intermediario directo es el señor feudal y es el que ejercía muchos tipos de derechos sobre el campesinado. Entonces allí hay una disputa de ejercicio del poder. Y finalmente se legitima, o sobre todo en este periodo, el ejercicio del poder como proveniente por el derecho divino. Y esto sí genera una gran disputa que se va a acentuar sobre todo, ¿sí?, hacia el siglo XI entre la iglesia y la nobleza, el monarca y los señores feudales, entre la iglesia, ¿no?, y el papado y toda la estructura clerical, porque se sostenía que el poder devenía de Dios y que era depositado en sus representantes terrenos. Pero esto generó diferentes interpretaciones. Entonces, hacia fines del siglo IX aparece algo que se conoce como la querella de las investiduras, que fue una disputa que se dio entre algunos monarcas y algunos representantes de la Iglesia Católica. Incluso tuvo repercusiones a nivel teológico porque se empieza a debatir en algunas postulaciones teóricas, a debatir la distinción entre poder espiritual y poder terrenal, y algunos monarcas van a sostener la superposición de ambos poderes en la figura del monarca, mientras que van a haber elaboraciones teológicas que van a sostener que al monarca le compete un poder puramente temporal, sería un poder terrenal, mientras que los representantes de Dios en la tierra eran el Papa y toda la estructura clerical, a quienes les compete el poder espiritual, que es superior incluso al poder temporal. Bueno, esto va a ser un fuente de debates no solo teológicos, sino se va a llevar al plano de contiendas concretas, ¿no? Va a generar varias disputas. Aquí se ve en la imagen incluso cómo el rey, ¿sí?, era coronado como representante de Dios en la tierra, pero quien legitimaba, ¿sí?, ese ejercicio de la dominación era el Papa, ¿no?, quien lo corona. Bueno, esto que acabamos de decir nos lleva a entender que cuando se organiza el Estado moderno, se van a dar diferentes cambios en la forma de organizar el poder. Cuando nos referimos al concepto Estado moderno, aquí hay que hacer una aclaración. No nos referimos al Estado contemporáneo, a lo nuevo al Estado moderno como lo nuevo, lo actual, sino que tomamos esta expresión
del momento histórico en el que empiezan a darse transformaciones en la forma de organizar el poder. Por eso se habla de un Estado moderno. Y esto sucede a partir del siglo XVI hacia el siglo XVIII, ¿no? En el periodo de la modernidad. Si extendemos la modernidad aproximadamente entre el siglo XV y XVIII, bueno, vamos a ver que en este periodo se van a dar transformaciones que llevan a generar cambios en la forma de organizar el poder. ¿Qué rasgos vamos a mencionar como propios de un Estado moderno? Ya lo vimos con Max Weber, y uno de los primeros y principales rasgos es la idea de concentración del poder. Vimos que en las sociedades premodernas la organización del poder justamente implicaba fragmentación, división del poder, no su concentración. Ya vamos a ver ahora con los primeros modelos de Estado moderno que el poder tiende a concentrarse primero en una persona, después en una institución, después en instituciones diferentes, pero se concentra el poder. Hay una tendencia a la territorialización en el ejercicio de la dominación. Este también es un rasgo del cual hablamos cuando vimos Max Weber, y esto es la tendencia a que se delimiten los territorios donde se va a ejercer esa concentración del poder y donde va a tener jurisdicción las normas que se elaboren desde el Estado. Y esta territorialización implica que la población que habita esa jurisdicción va a tender a concebirse en términos de perteneciente a una unidad colectiva, sobre la cual el Estado tiene su jurisdicción, por supuesto. Esto se manifiesta en instituciones, permitir al Estado esa concentración del poder e incluso la efectivización y hacer cumplir esas normas en la población que está bajo su jurisdicción. Otro rasgo en el Estado moderno es la secularización del poder. Implica, por un lado, que se separa el poder político, y en segundo lugar, que el poder político no solo se separó, sino que tiende a autonomizarse y a imponerse sobre el poder religioso. Van a haber estados modernos que asumen una religión X como religión de Estado, como religión oficial, pero esto no implica que ambos poderes estén en un mismo plano, sino que en todo caso, si el Estado asume una religión como religión oficial, la asume siempre y cuando la Iglesia X se les subordine, no se les someta en terminación. Bueno, tres modelos de Estado que vamos a ver en la materia: el modelo de Estado absoluto, el liberal, el Estado de bienestar, Estado social, y el Estado neoliberal. Estos dos últimos los vamos a ver más adelante. Se van a producir una serie de transformaciones a final del periodo medieval y bueno, y en la modernidad, porque acá mencionamos varios, que van a incidir en las transformaciones que se dieron en la organización del poder. La crisis que se produjo en el feudalismo, de la cual hablaremos más adelante, la reforma protestante, el fenómeno cultural del Renacimiento, las revoluciones científicas. Y bueno, ¿qué consecuencias generaron estas transformaciones? Por un lado, sobre todo este primer acontecimiento que fue la crisis del agro, del feudalismo. Esto generó por muchos motivos el debilitamiento de los vínculos de servidumbre. Uno de estos motivos fue la migración de los campesinos de la tierra a las ciudades, y por expulsión en el caso de Inglaterra y cercamiento de las tierras, o por hambrunas, pestes, enfermedades en el caso de otras zonas europeas. Y esto generó debilitamiento de vínculos de servidumbres porque muchos señores feudales se quedaron sin brazos que trabajar, sin impuestos que cobrar. La secularización del poder, ya vamos a ver, este acontecimiento tuvo como dos puntos centrales: el Renacimiento y la Reforma Protestante, el debilitamiento del poder de la Iglesia, que la Iglesia empieza a perder poder frente al poder estatal, el fortalecimiento del poder de los reyes, esto frente al debilitamiento del poder de los señores feudales, y bueno, y la consolidación territorial de los reinos. Primer acontecimiento, el Renacimiento. Rápidamente, el Renacimiento fue un fenómeno cultural que implicó o expresó un gran proceso de transformación en las mentalidades y en la cultura que se da
en la Europa de fines de la Edad Media. Principalmente tiene su explosión en Florencia, en Italia, en Florencia. El término Renacimiento fue puesto posteriormente en el siglo XIX por historiadores que acudieron a un concepto de origen religioso y bíblico como es el de renacer, ¿no? De esta idea de que este momento de la cultura europea estaba asociado a un resurgir, un renacer de un hombre que se había visto opacado por las presiones de los dogmas de la Iglesia Católica que predominaron en la Edad Media, que tendieron a ocultar o a tapar o a